primero, antes que nada, agradecerle a todas las personas que están presentes, escuchando y viendo, y también a la gente que organizó, ¿no? A Pere, a Andrea, Yolanda, etcétera, todo el equipo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Medio, o sea, sin intención, pero evidentemente por los títulos de las presentaciones, voy a estar dando un paneo general de la problemática y seguramente las presentaciones a continuación irán profundizando un poco la generalidad de la presentación que voy a realizar. Lo que me parece importante antes de iniciar es que en el título mismo, ¿no? Cuando se habla de América Latina, lo primero que tendríamos que pensar es su propia, la heterogeneidad que la constituye, ¿no? Entonces estamos hablando de diversos países y de diversas regiones y de diferentes ciudades y procesos que son particulares, ¿no? Entonces, voy a estar hablando de promedios, voy a estar hablando de realidades estructurales de la región latinoamericana. Entonces, esa sería la primera de las aclaraciones. Después, decir que voy a proponer algunas estrategias y contrafuertes al final, algunas estrategias, digo, del lado del proceso de suburbanización, pero también pensar un poco cuáles serían las contratendencias a esos procesos de suburbanización. Sobre todo como lo voy a plantear como cuestiones reflexivas, ¿no? Entonces, ahora sí, iniciando, quiero compartirles este cuadro extraordinario de Lefebvre, quien a fines de los años 60 pensaba lo siguiente, ¿no? Primero les voy a mostrar, ¿ven? El cero al inicio de la línea. ¿Ustedes ven mi flecha, digamos, el cursor de mi mouse? Yo estoy en el cero y en el otro extremo de la flecha está el 100% de la sociedad urbana, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, fíjense, Lefebvre pensaba que en la Edad Antigua estaba la ciudad política, después vino en el desarrollo de la civilización llegó lo que fue la ciudad comercial, que tenía que ver con lo mercantil, y en Europa, en un momento determinado, hay una inflexión de lo agrario hacia lo urbano, ¿no? Es decir, que hay un momento en Europa, hace un tiempo atrás, en el que la mayor cantidad de la población va a habitar en zonas urbanas. Después va a llegar, ahora vamos a ver cuándo eso sucede en el caso latinoamericano, ¿no? Hay alguien que está haciendo algunos dibujitos en la imagen, está muy bien. Después va a llegar la ciudad industrial, y después va a llegar cuando la mayor cantidad de la población está habitando zonas urbanas, va a llegar lo que Lefebvre definía ya en los años 60 como la zona crítica, ¿no? Y entonces dice que en ese momento, cuando estamos llegando a la zona crítica, va a haber movimientos de implosión y explosión, concentración urbana, éxodo rural, extensión del tejido urbano y subordinación completa de lo agrario a lo urbano, de lo rural al urbano. Esto es fantástico, es un mapeo extraordinario porque él está escribiendo a fines de los 60 y dice después, fíjense esta cita que nunca deja de ser sorprendente, dice, entre todos los problemas de la fase crítica, Lefebvre ya señalaba a fines de la década del 60, la naturaleza aparece en primer plano. La industrialización y la urbanización, asociadas y concurrentes, destrozan la naturaleza. El agua, la tierra, el aire, la luz, los elementos, en suma, están amenazados de destrucción. Los plazos se van a cumplir y de manera precisa. Así, hacia el año 2000, haya o no guerra nuclear, el agua y el aire se hallarán tan polucionados que se hará difícil la vida sobre la Tierra. Bueno, entonces, estamos hablando de manera webinar, o sea, cada uno conectado desde sus casas. Por suerte la tecnología nos permite, pero estamos hablando cada uno de nuestras casas porque estamos atravesando una pandemia global, ¿no? Cada uno está en cuarentena en su casa y cada uno si circula por las calles tiene que hacerlo con una serie de restricciones, inclusive cuidándose del aire que respira. En fin, digo, solo para pensar cómo esta problemática viene siendo estudiada y advertida desde hace por lo menos 50 años. Fíjense, en el año 2007
2008, a escala planetaria, lo que decía Lefebvre para Europa, lo que estaba pensando Lefebvre para Europa, a escala planetaria va a suceder la virtualidad de esa sociedad urbana que Lefebvre pensaba, va a suceder a escala planetaria en el año 2007-2008. Ahí tenemos que más del 50% de la población, desde el 2007-2008 en adelante, habita en zonas urbanas. Específicamente, una característica particular del caso latinoamericano es la primacía urbana. Que esto significa que la mayor cantidad de la población en nuestros distintos países, con algunas excepciones, habita en nuestras ciudades capitales. Para el caso del Ecuador específicamente, ustedes saben que esto se divide entre Guayaquil y Quito. Digo Guayaquil primero porque por ahora, si bien están muy apareadas, según entiendo, Guayaquil todavía tiene la primacía. Pero hay ciudades como el caso de Montevideo, como el caso de Panamá, donde la mitad de la población habita en las ciudades principales, en la capital de la ciudad. Esto en los años 70 fue pensado por Castel como una problemática. En realidad, a esta altura me parece que hay que pensarlo más como una característica, más que como una problemática. Claro que es un problema y una problemática a solucionar, pero no por sí mismo es algo negativo esto, ¿no? Pero da para pensar muchísimo. Y después me parece esto muy interesante. Fíjense, quiero que se concentren en tres curvas nada más. En la roja, que es la curva de la urbanización, de la migración campo-ciudad, de cómo se va haciendo la sociedad urbana. En el caso de América Latina es esta línea roja, ¿no? Esta línea roja. Me interesa que presten atención, por favor, en esto, ¿no? Esta línea roja es América Latina. La otra, la segunda línea que me parece muy importante tener en cuenta para la presentación que estoy dando, es la línea punteada negra más oscura, que es el caso de Europa. Fíjense que son bastante próximas, se cruzan en un determinado momento. Y la otra, que me parece muy importante, es la de América del Norte, que es esta que viene aquí arriba. Básicamente siempre América del Norte, al menos en este periodo estudiado, entre los años 50 del siglo XX hasta el 2050, la proyección da que es América del Norte el lugar con más sociedad urbana, ¿no? Pero fíjense una cosa que me parece interesante y hay que tener muy en cuenta. Una característica muy particular de América Latina es este momento que hay aquí, ¿no? Que aquí es el momento que en toda la gráfica que estamos viendo, la mayor aceleración que ha sucedido ha sido justamente en América Latina y ha sido en el periodo entre los años 50, aquí hay una leve desaceleración a mediados de los 70, y vuelve a haber otra desaceleración pocos años atrás, en 2010 aproximadamente. ¿Por qué es tan importante esta aceleración y estas desaceleraciones? Son buenas noticias, porque esto significa que empieza a estabilizarse y que en aquellos años del siglo XX, donde la aceleración, como decía, desigual, con características particulares por países y regiones, generó una realidad en la que los distintos gobiernos no pudieron atender esa urbanización y se crearon las grandes periferias desatendidas de nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? Entonces, tal vez esto nos habilita a pensar que con una intervención potente del Estado, con determinadas políticas, con determinados planteamientos, con cambios direccionales en el entendimiento de lo que es la urbanización, estaríamos en condiciones de atender lo que en otro momento no se pudo atender. Pero ¿cómo es? Yo le decía, prestemos atención a esas tres líneas, a la norteamericana, a la europea y a la latinoamericana. Fíjense, esto es una reglita mnemotécnica que ayuda a pensar y a entender, ¿no? Pedro Ábramo, que es un investigador del instituto donde yo estoy, de acá del IPUR, él plantea que hay una ciudad compacta, la ciudad compacta europea, la ciudad compacta históricamente
cada vez menos por las distintas fuerzas y presiones inmobiliarias, pero siempre se ha caracterizado por ser una ciudad compacta, la ciudad europea. Por el contrario, la ciudad norteamericana es una ciudad basada en el consumo y en el uso del automóvil, por lo tanto es una ciudad difusa, dispersa, con un gran spray sobre el territorio, ¿no? Entonces, dice Pedro Abramo, haciendo un poco un juego con las palabras, dice, bueno, la ciudad latinoamericana es una ciudad confusa. ¿Y por qué? Lo que él nos está diciendo es que la ciudad latinoamericana tiene, en general, hay quienes enfocan la responsabilidad hacia el mercado y a los ricos, y hay otras personas que enfocan la responsabilidad a los pobres, ¿no? Los pobres son los que expanden la ciudad. Y lo que nos dice Pedro Abramo es que hay un proceso doble, ¿no? En torno a lo que es la pobreza y la informalidad y en torno a lo que es la riqueza y la formalidad. Los dos procesos combinados van generando una ciudad confusa, que al mismo tiempo, por determinados momentos, genera núcleos compactos y núcleos difusos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en palabra de Abramo, dice, el funcionamiento del mercado del suelo y la producción y reproducción de la estructura del uso del suelo pretende alertar sobre los riesgos del retorno del mercado como principal mecanismo de coordinación colectiva del uso del suelo. Entonces ahí nos está diciendo en sus conclusiones que la problemática principal a tener en cuenta y a atender es el control del mercado, ¿no? ¿Cómo controlamos al mercado? Eso nos está diciendo Abramo. Y después dice, tanto el mercado informal como el formal promueven un doble movimiento de compactación y difusión. Entonces, bueno, en principio lo que aparece aquí es, a mi modo de ver, y al modo de ver de Abramo, el principal responsable de estos procesos, de esta problemática que tiene que ver con los usos del suelo y con la incidencia del mercado. Entonces, quiero ver cómo estoy con el tiempo. Sí, estoy bien. Bien. Las preguntas de investigación se concentraban en esto, en cuáles son los principales retos y conflictos. Sería esa la primera pregunta que estructuraba este encuentro. Y la segunda tenía que ver con cómo podemos enfrentar la expansión urbana. Entonces, en principio, a mí me parece que hay que pensar en líneas generales, como vengo diciendo, en estas tres cuestiones, ¿no? En el control del mercado, cómo hacemos para controlar el mercado. El otro punto es la politización de la sociedad. No estoy hablando de cuestiones partidarias, estoy hablando de una sociedad comprometida, estoy hablando de una sociedad responsable, politización misma de la sociedad. Y un punto importantísimo es la transformación de las lógicas dominantes, que tienen que ver con la producción y que tienen que ver con el consumo. Creo que ahí está el otro gran eje a pensar y reflexionar. Entonces, para empezar a cerrar, esta es la lámina, son simplemente 15 minutos, creo que estoy yo tengo marcado unos 14, pero debe ser un poquitito menos. Entonces, esta imagen final que cierra la presentación, me parece que aquí hay un poco de las distintas cuestiones que vengo pensando y que vengo conversando. Me parece que hay unos movimientos especulativos sobre las tierras agrícolas que en principio son conducidos por los intereses del mercado. La foto de arriba a la izquierda lo demuestra. Hay un uso utilitario de la naturaleza para la producción de dinero, una mirada funcionalista, sesgada, utilitaria, reduccionista de la naturaleza. Hay una realidad distópica que parecería que hemos abandonado la posibilidad de utopías. Hay una realidad en la que, fíjense, esas fotos son la foto de abajo del incendio a la izquierda mía, por lo menos. Son los incendios de Australia del año pasado. Y también se acuerdan los grandes incendios y las grandes devastaciones de la selva amazónica que se dieron también en el curso del año pasado y también parte de este año en la selva amazónica.
ahí quería hacer una fuerza especial en estas cuestiones, en la transformación social de las relaciones entre el capital y la naturaleza, entre el capital y las personas, y entre las personas entre sí, entre las personas y la naturaleza. Tenemos un reto grandísimo que a veces, aparentemente por el tamaño del reto, hay una buena parte de la sociedad que prefiere seguir jugando al golf en medio del incendio, ¿no? Y creo que eso es muy representativo de lo que está sucediendo ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? Y fíjense estas tres fotos de la imagen de la derecha, desde arriba hacia abajo. Lo que vemos es una forma de cultura, que es la hegemónica, la dominante, es la cultura de la civilización occidental, apagando otro tipo de cultura. Abajo vemos un proceso contrario que tiene que ver con lógicas campesinas, con lógicas que tienen que ver con lo comunitario y lo colectivo, y cómo eso puede ser ingresado hacia la ciudad y hacia la urbanización. Claro que no sin esfuerzo, ahí hay un trabajo. Y abajo vemos cómo este ganadero brasilero está deseando que ese modelo productivo, que es el que nos lleva a la pandemia, de alguna manera hay muchos vínculos entre el modo de producción de los alimentos con la pandemia que atravesamos, no hay un momento para desarrollarlo ahora, pero en realidad a mí me gustaba pensarlo como sentido contrario, ¿no? Me gustaba pensarlo como a partir de pasar de la distopía a la utopía y pensar que esa selva podría ingresar en las formas hegemónicas del capital, ¿no? Es esa selva entrando a ese modelo productivo, como en la segunda imagen, en la imagen del medio, está entrando esa forma diferente de trato con la naturaleza y entre las personas adentro de la urbanización, y arriba, en vez de estar viendo que la civilización occidental va apagando las otras culturas, sino que las múltiples formas de vivir y de habitar el territorio van presionando sobre esa forma hegemónica de civilización occidental. Entonces, creo haber cumplido el tiempo y haberlo respetado. Entonces, dejo esta idea, dejo esta reflexión, y creo haber introducido, o por lo menos eso fue lo que busqué, el tema que nos convoca en el seminario.